laiguana.tv. 10 años de verdad. Ella es Adriana Patricia Castaño. Y bueno, contigo, Adriana, queremos hablar un poco acerca de cómo ha sido para ustedes que están aquí en Venezuela estos primeros días, estas primeras designaciones que ha hecho el presidente Petro. Incluso ha comenzado prácticamente por el lado internacional, ¿no? con la designación del nuevo canciller, que es Álvaro Leiva Durán, que es un hombre de la derecha, un hombre conservador, pero un hombre de la paz también, ¿no? ¿Cómo ven ustedes desde la comunidad colombiana progresista estos primeros días? Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, felicitaciones por el premio. Gracias. Muchas gracias, bueno, muy contenta de estar aquí en este programa. Esas designaciones fueron como bien recibidas, primero porque, como se hablaba en otros análisis, este gobierno, o sea, Petro marca una idea del diálogo. Su plan de la paz completa. Un país que ha venido con esa historia, esa trayectoria de guerra, necesita justo un perfil no solo para la paz interna, sino que es muy interesante el enfoque de la paz regional, porque venimos de un gobierno de sistemáticas agresiones, interrumpido un poco por Santos, más pragmático, pero de agresiones directas al vecino más cercano, a la República Bolivariana de Venezuela, con la hostilidad, digamos, de ese país sin soberanía en su política exterior, arrodillada prácticamente, a veces uno dice en chiste acostado, que no pasó de arrodillada a acostada en la política exterior con Duque, que trascendió hasta otros gobiernos, el del mismo uribismo, y hizo de frente la guerra, una guerra internacional, una política exterior hostil, muy hostil, y alineada completamente con la estrategia norteamericana. Entonces, este nombramiento es, digamos, muy en el tono de esa intención de lo que es la visión de este nuevo gobierno. Tú decías que en la conversación previa que teníamos, me decías que Colombia necesita hacer como una especie de reseteo, ¿no? De una computadora, necesita reiniciar para salir del remolino de este proceso de paz-guerra, en el que parece que nadie sabe cómo salir. Háblanos un poco acerca de esa visión. Sí, yo a veces digo que hasta el exorcismo, digamos un ritual, una espiritualidad refundacional de la nación. Primero porque todos los procesos transicionales implican esa reflexión a veces muy dura entre que es la justicia, que no se convierta en venganza, la verdad y todo lo que viene posterior, o sea, reconciliar una nación, pero no reconciliar en la armonía sin política. O sea, negando la política, que en última la disputa de sentidos y poder. Dejar esa guerra de confrontación y fratricida, porque también fue una guerra fratricida, hay que decirlo, y entonces el país debe tratar de ver cómo salir de esa dicotomía, que es la que todavía estamos enredados. O sea, hay una idea de que ya pasamos de la resistencia al poder político, que es gobernar, que también tenemos y traemos una historia de esa exigencia de muchas organizaciones por la verdad, pero también hay una idea que todo proceso de negociación relativiza la justicia, y como nación se necesita también disputar y renacer en la construcción de lo que es el sentido de esa periferia que nombró ese proyecto político, que en última ganó la periferia del país, los pueblos que quedaron desde hace 200 años por fuera de ese centralismo andino, y ese otro que había estado excluido de todo lo que era un relato de construcción de nación y Estado. Entonces ese exorcismo al que yo me refiero, a esa espiritualidad, a ese renacer de país como un reseteo, necesita mucha creatividad, muchísimo pensamiento desde otro lugar para poder hacer lo que, digamos, ya fue un paso importante por parte del presidente electo, y que Francia, la vicepresidenta, es quien considero que trae también mucha frescura para esa imagen de cuidar la vida, no solo de cuidar el planeta, sino cuidar la vida
darle una salida y un tránsito de dignidad al pueblo. Pasar de la resistencia al poder también significa como vivir mejor, que en última el vivir sabroso es vivir mejor también colectivamente, no el atributo de solo lo individual, y tratar de que todo ese dolor personal también de víctimas de todo lo que se ha hablado en el país, ese dolor, ese tránsito va a tener que ser también un tránsito personal. Claro. Y no solo cargado al proyecto político, porque entonces va a ser un eterno no salir de ahí, porque los dolores en la subjetividad personal, nadie va a poder subsanar eso, y como sociedad sí tenemos que salir de ese relato solo de ahogarnos en un relato de dolor, pérdida y todo lo que ha implicado esa víctima. Lo que te digo también es que esa víctima tiene que ser una víctima transitoria, política. Como te digo, en lo personal, nadie va a poder hacer ni meterse en los duelos personales, claro. Pero sí debe haber esa reconstrucción colectiva que permita tanto hacer el tránsito en lo macro, en el tránsito a la democracia, ese tránsito que estaba aplazado desde el 2016, cuando los acuerdos de paz, que después perdemos en el 2018, que debería haber quedado, digamos, alguien que hubiera liderado los acuerdos de paz. Y entonces, como ese tránsito democrático estaba aplazado, esa transición democrática también pasa por un tránsito de ese relato y esa vivencia de dolor y de guerra a un tránsito de democracia, de reconstrucción colectiva como nación, de algo que nos permita como nación tener un relato también de triunfo conjunto y una perspectiva de vivir juntos y juntas bajo unos mandatos éticos y políticos, ¿no? Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.